Dios os bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a proseguir con la continuación del estudio del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Un mensaje para nuestro tiempo. Así que busque su Biblia y ábrala en el último libro de la Biblia, en el capítulo 2. El capítulo 2 de Apocalipsis. Comenzamos en este estudio con el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Comienza aquí leyendo el capítulo 2 del verso 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia. Esto es una orden divina, un decreto del cielo. El mensaje es el resultado de la mirada escrutadora de Jesús, quien advierte a cada pastor de las iglesias a tener clara su posición y lidiar con la condición espiritual del rebaño, dando la primacía al Espíritu Santo para que dirija la iglesia. Y este libro de Apocalipsis, como hemos dicho en otras ocasiones, es para las iglesias, es para el pueblo de Dios, con el fin de que esté preparado para la hora oscura que vendrá sobre la tierra. Y la simbología que permea en gran parte del libro tiene un objetivo: encubrir el mensaje a los que se pierden. Como dijo el Señor en el capítulo 4 de Marcos, verso 11, dice: les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Por eso decimos que este libro de Apocalipsis es la carta de amor de Dios para los creyentes, para aquellos que le aman, y a ellos le ha sido revelado el secreto de Dios a nosotros. Aleluya. Nos ha sido revelado este secreto, estos misterios que están en este libro que tienen que ver con los últimos días de la iglesia aquí en la tierra. Y como mencionamos, Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Solo pudo volver a Éfeso cuando murió Domiciano, que era el César de ese tiempo. Y Juan, ya anciano, siguió dirigiendo la iglesia hasta que murió en una edad bien avanzada. Tenía casi 100 años cuando este siervo del Señor pasa a morar con el Señor. Y Éfeso fue una de las iglesias más fuertes, pero su fervor comenzó a languidecer, convirtiéndose en una iglesia conformista y acomodada al sistema. Y Jesús la acusa de haber perdido su primer amor y la advierte que de no arrepentirse su candelero sería quitado de su lugar. Cuando menciona aquí la palabra candelero, tenemos entonces que entender la manera que la unción y el poder del Espíritu Santo debe operar dentro de la iglesia, porque el Espíritu es el que dirige la iglesia. Y aparentemente Éfeso hizo caso omiso a la advertencia de Jesús.
Allí se llevaron a cabo 2 concilios muchos años más tarde. Uno para combatir el nestorianismo que se había dispersado por toda esa área, lo que es hoy Turquía. Turquía fue un bastión del cristianismo en épocas pasadas y predominaba esta enseñanza del nestorianismo, que lo que enseña es sobre las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, y dicen que estas dos naturalezas son separadas, independientes una de la otra. Y la otra ideología que permeaba, ¿verdad?, en esta iglesia fue el monofisismo. Y el monofisismo, pues, rechaza la doble naturaleza de Cristo. O sea, de que Cristo no era Dios, 100% Dios, y que tampoco era 100% hombre, o era Dios o era hombre. Eso era lo que promulgaba el monofisismo. Y el cristianismo, pues, desapareció prácticamente muchos años más tarde, al ser dominada el área por el islamismo. Sabemos sobre la revelación de Mahoma en el año 600 después de Cristo. Y ya, ¿verdad? En lo que se conoce hoy como Arabia, y cómo comenzó a dispersarse esta ideología del islamismo y cómo estas iglesias entonces, cómo el cristianismo en toda esta área fue subyugado. Y el candelero de Éfeso fue quitado de su lugar. Y aunque la iglesia había caído de su encumbrada posición dejando su primer amor, fue encomiada porque aborrecía las obras de los nicolaitas, algo que también Jesús aborrece. Y se cree que las obras de los nicolaitas era un sistema de gobierno piramidal establecido por un tal Nicolás que comenzó a surgir dentro de las iglesias, donde la autoridad era ejercida no por el pastor, sino por unos grupos o juntas que se dedicaban a cambiar toda la estructura del culto, tornando el culto a Dios en un activismo social y carnal, semejante a los cultos paganos. Y el mensaje que el Señor le envía a esta iglesia es contundente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje que Dios le da a la iglesia en esta hora que estamos viviendo. Es el mismo llamado que Dios hace a una generación incapacitada, que no puede discernir el mal que se cierne sobre ella. Es importante el afinamiento de los oídos espirituales para que nosotros no caigamos en el engaño y en la seducción del mundo y sus deseos. Y la promesa que se hace es para los que vencen. Solo los que vencen comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que Jesús hace a aquellos que vencen. Bendito Dios. Ahora, ¿qué envuelve dejar el primer amor? Como vamos a darnos cuenta, vamos a ver, ¿verdad? Que algunas de las condiciones que caracterizan a muchas iglesias en el momento actual fueron muchas de las condiciones que aparecían reflejadas en aquellas iglesias. Entonces, dejar el primer amor es canalizar y dirigir las emociones naturales del alma que una vez fueron rendidas en el altar de sacrificio hacia vanos objetivos. Hay muchas cosas que en sí no son pecaminosas, pero que se convierten en obstáculos entre nuestra relación con el Señor. En la relación que tenemos nosotros con el Señor, nuestra comunión con Dios se convierten en obstáculos. Y cuando nosotros canalizamos y dirigimos nuestras emociones naturales, que una vez nosotros las rendimos en el altar, cuando
íbamos al altar y llorábamos delante de la presencia del Señor. Pero hoy día ya no lo hacemos porque pensamos que quizás eso era fanatismo. Pues mire, eso es dejar el primer amor. Es también el desplazamiento de la fe, negociar o negar lo que una vez el Espíritu estableció como norma para nuestras vidas. Si nosotros hemos venido al Señor con corazón sincero y de todo corazón, hemos rendido nuestra alma a Él, el Espíritu Santo comienza a dirigir nuestras vidas y comienza a decirnos, no puedes hacer esto, no debes hacer esto, o tienes que hacer esto. Como al joven rico, cuando fue delante de Jesús preguntándole qué le faltaba, qué cosa le faltaba para obtener la vida eterna, porque lo había hecho todo desde su juventud, había vivido una vida de fidelidad, pero Jesús le dio solo una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aquello se estaba convirtiendo en un obstáculo entre este joven y Dios. Y hay muchas cosas que se convierten en piedra de tropiezo, en obstáculo en nuestra relación con el Señor. Y cuando nosotros emprendimos ese caminar y luego, quizás a través de los años, ya sea que nos cansamos o que hemos escuchado las voces del camino y comenzamos entonces a cambiar lo que una vez para nosotros era devoción al Señor, comenzamos a cambiarlo o a negarlo. Eso es dejar el primer amor. Es también alinearse a corrientes modernas, criticando y menospreciando acciones y actitudes que una vez fueron actos de devoción y entrega a Dios, haciendo así afrenta al Espíritu de gracia. Es un peligro. Cuando usted en cierto momento vivió una vida de devoción a Dios, pero hoy dice, no, que eso era fanatismo, que yo era ignorante. Pues mire, eso es un peligro porque eso es dejar el primer amor. Es dejar también morir o languidecer la comunión íntima con Dios. Todo aquel que sirva a Dios, que le ama, sabe que día a día tiene que mantener esa comunión, tiene que alimentarla. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se alimenta esa comunión con el Señor? La carne busca las cosas de abajo, pero el Espíritu busca las cosas de arriba. Y es entonces nosotros comenzar a fortalecer nuestro espíritu en nuestro caminar con el Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica, a través de la comunión con los hermanos, congregarnos, como dice la Escritura. Esa es la manera de nosotros fortalecer nuestra relación con el Señor. Es también cambiar nuestros sentimientos hacia Dios. Eso es también dejar el primer amor. Cuando cambiamos nuestros sentimientos, antes oraba, me tiraba de rodillas y podía estar una hora y media orando, hoy acaso quizás 10 minutos. Y así comenzamos a cambiar, como cuando la esposa o el esposo pierden su amor por su pareja y se terminan los detalles y se terminan las expresiones de cariño y de afecto. Pues mire, eso se puede utilizar como una analogía en nuestra relación con el Señor. Bendito Jesús. Y comienza el capítulo 2, el verso 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aleluya. Quiere decir entonces que esta iglesia, Esmirna, la iglesia sufriente, a quien Jesús escribe palabras de encomio y de consuelo, es una iglesia que estaba pasando por un momento bien difícil.
Policarpo fue obispo de esta iglesia de Esmirna y allí fue torturado y martirizado dentro de los muros de la ciudad. Esta iglesia sufrió mucho durante la persecución de Domiciano, uno de los césares de Roma. Entonces Jesús se presenta a la iglesia como el primero y el postrero, que fue muerto y vivió. Y de esta manera les recuerda que Él tiene dominio sobre la vida y la muerte. Esmirna es un prototipo de las iglesias sufrientes de hoy, que por el testimonio del evangelio se han convertido en escorias de la sociedad donde viven. Los cristianos en Egipto los tienen limpiando letrinas. En ningún país musulmán los cristianos, mire, son reconocidos como personas de valor. En casi todas estas sociedades islamitas, donde este régimen musulmán impera, los cristianos son menospreciados, perseguidos, torturados, encarcelados. Y por eso es que Esmirna se convierte, ¿verdad?, como en un prototipo de esta iglesia sufriente de hoy. Pero Jesús les recuerda que ellos son ricos y que su prueba tiene límite, 10 días. El número 10 es símbolo de gobierno humano. O sea, la prueba que Jesús permite a estas iglesias, producto de acciones gubernamentales humanas, serían permitidas dentro de unos límites, y le exhorta a ser fiel hasta la muerte con el fin de recibir la corona de la vida. Y Jesús también amonesta a los blasfemos que dicen ser judíos y no lo son. Y yo me pregunto, ¿estaría haciendo también referencia a las falsas sectas mesiánicas de estos últimos días que han invadido con su parafernalia litúrgica los cultos ofrecidos a Dios? Que en una actitud de soberbia dicen ser el Israel de hoy. Me refiero a la herética doctrina de reemplazo. Y muchos de estos cristianos que una vez hablaron lenguas y echaron fuera demonios están como los Gálatas. Se han vuelto a la actualidad a las obras de la ley, negando el pacto de la gracia mediado por la sangre del Cordero de Dios. Muchas de estas iglesias se movieron bajo el poder del Espíritu Santo, pero hoy se mueven a son de danzarines y cultos judíos que generalmente son importados de prácticas cabalísticas del judaísmo. Y Jesús los señala como sinagoga de Satanás. Y hay una promesa gloriosa para esta sufriente iglesia de Esmirna. Y es que aunque estaría sufriendo hasta la muerte en esta dura persecución provocada por Satán, no sufriría daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Entiendo que el juicio del lago de fuego y azufre, donde se sufrirá la muerte segunda, será un lugar que en una manera latente y gradual, los cuerpos resucitados de aquellos enjuiciados serán consumidos lentamente hasta quedar expuestos al desnudo el alma y el espíritu, cuya naturaleza es inmortal, sufriendo así por una eternidad al desnudo en un lago de fuego. Continuamos con el verso 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Para este tiempo, Pérgamo era una ciudad cosmopolita de encuentro cultural del Imperio Romano y un centro pagano de deidades antiguas. Allí se encontraba la silla de Zeus. Y en la mitología griega, Zeus era el padre de todos los dioses, un título ofensivo a la deidad. Y quizás por esto Jesús le dice a la iglesia que mora donde está la silla de Satanás. Y aunque la iglesia aún retenía la norma de vida impartida por el Espíritu Santo, o sea, la fe una vez dada a los santos, y no había negado el nombre de Jesús, recibe una fuerte amonestación por dos problemas espirituales. Primero, la doctrina de los Nicolaitas, el mismo problema de la iglesia de Éfeso, y la doctrina de Balaán, lucro a través de los ministerios y actividades que apelan a la sensualidad carnal. ¿Quién era Balaán? En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, presenta, ¿verdad?, un perfil de este hombre. Fue un profeta que se vendió a hacer lo malo al negociar con los dones que Dios le había dado, pues accedió a recibir dinero de parte de Balac, rey de Moab, para que usara artificios, hechicería y adivinación para hacer caer al pueblo de Israel. Esta historia usted la encuentra en el capítulo 22 de Números. Y Dios puso obstáculos en el camino de Balaam para impedir que profiriera agüeros y maldiciones contra el pueblo bendito por Dios. Sin embargo, una idea brillante, malévola, inspiró al profeta. Aconsejado por Balaam, Balac comenzó a incitar los sentidos del pueblo, introduciendo prácticas que apelaban a la sensualidad, llevando al pueblo a cometer infidelidad espiritual y actos de inmoralidad sexual. El escritor Judas, en el capítulo 1, verso 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces Jesús se presenta a Pérgamo con una espada aguda de 2 filos en su boca. ¿Y para qué es una espada aguda? Es para herir o para dar muerte. Sin embargo, a los que vencieren, Jesús le hace una solemne promesa. Aleluya. Participarán del maná que Dios tiene preservado. El maná, como hemos leído en el libro de Éxodo, Levítico, el maná fue el alimento con que fue preservado el pueblo de Israel por 40 años durante su travesía por el desierto. Y Jesús se presentó al pueblo de Israel como el pan de vida. Dios tiene un pan especial para sus hijos que venzan los acoses del mundo y de Satán. Y también Jesús le promete a los vencedores una piedrecita blanca con un nombre nuevo. A los ciudadanos honorables de Roma se les hacía entrega de una piedrecita blanca con un nombre diferente. Y si un ciudadano había sido esclavo o había estado preso, al recibir su libertad recibía también una piedrecita como garantía de su libertad. Y esto para los romanos era de un valor incalculable y honroso. Y esto es, ¿verdad?, lo que Jesús le promete. Grandes promesas para los que venzan. Aleluya. Qué glorioso es servirle al Señor. Sigue en el versículo 18 al 27 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación.
y no se ha arrepentido. Y aquí yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenerla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí Jesús se presenta a Tiatira con un majestuoso esplendor, como el Hijo de Dios, con ojos abrasadores. ¿Cuál sería la opinión de la iglesia respecto a Jesús al haber abrazado dentro de sus filas los actos perversos de Jezabel? Jesús usa a esta infame mujer como ejemplo, porque las acciones de la iglesia se asemejaban a los de aquella mujer, esposa del rey Acab, que fue de tropiezo todo el tiempo de su reinado a la nación de Israel. Si usted estudia la historia de estos reyes de Israel, en Primera y Segunda de Reyes, va a encontrar la historia de muchos reyes perversos, pero especialmente este rey Acab, que dice la escritura que ninguno se vendió a hacer lo malo como Acab, ninguno de los reyes, porque era incitado por su mujer, era una mujer perversa. Entonces aquí se utiliza como un prototipo, porque las prácticas que esta mujer utilizaba para pervertir a la nación de Israel, lamentablemente son las mismas prácticas que tenía aquella iglesia y que tienen hoy día muchas iglesias. Aleluya. Y esta iglesia de Tiatira es un prototipo. Esta iglesia de Tiatira que tenía todas estas prácticas de Jezabel. Es un prototipo de muchas iglesias hoy. Estamos hablando a nivel global, porque estamos contemplando una gran apostasía, un gran deslizamiento de la fe. Y muchas de estas iglesias están utilizando estas prácticas. Ahora, ¿en qué consiste esta doctrina de Jezabel? Primero, falsa profecía. ¿Cuántos profetas? ¿Cuántas profetizan? Mujeres profetizando. O personas profetizando. Y estos medios de YouTube, los creyentes que aman al Señor tienen que tener mucho cuidado, porque ya el apóstol Pablo nos hizo una advertencia seria de que en los últimos días muchos apostatarían de la fe por estar escuchando doctrinas de demonios. O sea, están dañando su oído espiritual, escuchando mucha falsa profecía. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que adherirse en esta hora a la Biblia, a la palabra de Dios. Al escrito está. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Y el apóstol Pablo dijo que si a un ángel viniera del cielo y os anunciara otro evangelio, sea anatema. Y lamentablemente muchas de estas iglesias están separando a los rebaños del afecto de Dios. Están separando a los rebaños de la guianza del Espíritu Santo a través de falsas profecías. Consiste también esta doctrina de Jezabel en la adulteración de la palabra de Dios. ¿Cómo está siendo adulterada la palabra? Esta inundación de versiones de la Biblia, versiones modernas de la Biblia, que están alterando el texto bíblico. Están quitando miles de palabras que tienen que ver con la deidad de Cristo, con la Trinidad, con el señorío de Cristo en la vida del creyente.
Es lamentable lo que estamos contemplando en esta hora. Si usted busca una de estas versiones modernas, no va a encontrar la palabra fornicación. Entonces la gente toma como ya eso, quiere decir que pueden las personas convivir juntas y no se casan y no hay problema, pero es porque esto ha sido eliminado. Ha sido eliminada también la palabra cuando habla, ¿verdad?, de los sodomitas, cuando habla del homosexualismo, todo esto, muchas de estas palabras, de los que se echan, los varones que se echan con varones, han sido eliminadas muchas de estas palabras. Y esa es una de las doctrinas de Jezabel. Otra es promover la mundanalidad y la sensualidad dentro de la iglesia. El mundo, la mundanalidad es incompatible con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos cela y nos quiere para Dios. Y el Espíritu Santo lo que quiere es separarnos de lo que permea en este mundo, de esta seducción del mundo que cautiva los sentidos y separa al creyente de su comunión con el Señor. Es también promover prácticas y enseñanzas ocultistas y también prácticas de control feminista que alteran el orden divino. Dios estableció un orden en la Sagrada Escritura de cómo ha de funcionar la familia, de cómo ha de funcionar el matrimonio, de cómo tiene que funcionar una sociedad. Si alteramos este orden, tenemos problemas con el Espíritu Santo. Y una de estas prácticas de Jezabel es ese control feminista, porque eso era lo que hacía Jezabel, incitar a su esposo, y ella era la que ponía las normas en el país. Ella era la que establecía las leyes en el país. Y es lamentable que encontramos este control feminista a las congregaciones, que le quitan las esposas, que le quitan la autoridad al esposo, alterando el orden bíblico. Ahora, hay que tener presente, amados, que las doctrinas falsas nunca son introducidas abiertamente dentro de una iglesia. Estas vienen a través del engaño, del subterfugio, de la manipulación, incluyendo la falsa profecía. Actualmente en Estados Unidos hay un gran número de iglesias que permiten esta doctrina de Jezabel en sus templos. Se han desarrollado una serie de prácticas ocultistas que inducen al pueblo a pecar. Por ejemplo, una de ellas es la lectura del tarot bíblico. Mire qué disparate, tarot bíblico. Usted no puede bautizar un demonio para consagrarlo a Dios. Imposible. ¿Cómo va a traer entonces tarot a la iglesia? Un tarot bíblico. Personas que tienen problemas se sientan en un lugar privado para recibir consejos y profecías. Y otros supuestos ministerios ejecutan danzas sensuales en una supuesta adoración a Dios. La nueva modalidad de pintar los templos de negro con luces estilo discotecas. Mire, todo esto ofende la santidad de Dios. Dios es luz y en él no hay tiniebla. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cómo vamos a adorar a Dios en un templo pintado de negro? Y luego encienden luces, se ve algo lóbrego. Dios tenga misericordia de esta generación. Jesús envía palabras de juicio a los que retienen esta doctrina. Dice que los echará en cama y a sus hijos herirá de muerte. Qué mucha muerte espiritual hay. Qué muchos hijos de pastores vemos muertos espiritualmente, transformando los cultos, transformando los templos. Es lamentable lo que estamos viendo. Hay muerte espiritual en la iglesia por la rebelión, por el pecado contra Dios. Y Jesús menciona también las profundidades de Satanás. ¿Cuáles son estas profundidades? Son prácticas ocultistas que han sido legitimadas como supuestos ministerios de la iglesia. Esto se le llama lujuria espiritual. Sí, que como termina este capítulo 2 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que hubiere vencido y hubiere guardado mis palabras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente.
Vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a gobernar con Cristo en el milenio. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esta estrella de la mañana? Es Jesús. Dele más adelante, cuando estemos discutiendo los próximos capítulos del libro de Apocalipsis. Jesús es esta estrella de la mañana. Cierto momento, 3 de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús tuvieron una gloriosa visión. Le fue presentada la gloria de Cristo. Cristo fue transfigurado delante de sus ojos. Y ellos le dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos 3 pabellones? Uno para ti, uno para Elías, uno para Moisés y otro para ti. Y allí iban a estar ellos. Aleluya, porque si tenemos a Cristo, no necesitamos más nada. Bendito Dios. Él es nuestra estrella de la mañana y el que venza, mire, va a tener a Cristo. Lo va a tener para Él. Aleluya. Porque Él es nuestra estrella de la mañana. Así que vale la pena luchar. Vale la pena vencer. Aleluya. Para ser poseedores de esta gloriosa bendición, de estas gloriosas promesas que el Señor ha hecho para aquellos que le aman. Aleluya. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Mire lo que él dice. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Qué glorioso, qué hermoso será estar al lado de Jesús por una eternidad. Así que tenemos que vencer. Le invitamos para que escuche, esté presente en el estudio del próximo capítulo, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a ir estudiando este libro capítulo por capítulo. Así que le invitamos que no se lo pierda. Y si no puede estar presente en vivo, puede entonces suscribirse al canal de YouTube y puede entonces ser partícipe, recibir este estudio. La palabra de Dios es gloriosa. Dios le guarde, Dios les bendiga.